Primeramente voy a señalar que, de acuerdo al contenido para esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy, qué es lo que vamos a abordar a lo largo de este tiempo. Pues bueno, primeramente vamos a establecer qué es un protocolo de actuación. Por lo regular, pues bueno, tenemos muy en claro, ¿verdad?, que existen diversos tipos de protocolos, ello atendiendo pues a materias, ¿no? Diversas materias, sobre todo atendiendo también al aspecto de lo que es seguridad pública, ¿verdad?, para las y los servidores públicos que se desempeñan en esa función policial. Pero ahora nos toca o corresponde esta materia, ¿verdad? Sobre todo dirigido a estos operadores del sistema de justicia, a las y los jueces, pero vamos a abordarlo ya desde el punto de vista conceptual primeramente, así como la intervención que tiene nuestro máximo tribunal, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a protocolos de actuación, cómo interviene la Suprema Corte, la postura que adopta ante estos protocolos. Asimismo, ya una vez establecido tanto el concepto de protocolos de actuación, así como la intervención de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya de forma muy precisa abordar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, también el protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos. Vamos a ver el enfoque y los alcances del mismo, así como el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, y el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. Aquí en este protocolo de perspectiva intercultural vamos a tomar como referencia a pueblos y comunidades indígenas, así como también enfocarnos al proceso de actualización de estos protocolos, de estas herramientas. Pero para ello prácticamente es importante establecer una conceptualización un tanto genérica de lo que vamos a señalar o a entender como un protocolo, ¿no? De forma muy precisa, pues diríamos que un protocolo es esta serie de forma ordenada, ¿no? De actos tendientes a llevar a cabo para poder llegar a la consecución de un objetivo, ¿no? Un aspecto también metodológico, tal pareciera que se denominara o se estableciera un concepto muy genérico de lo que es una metodología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque señala precisamente una serie de pasos, pero más que pasos, pues son de manera enunciativa, ¿no? De forma muy establecida, el actuar, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la materia, porque lo estoy señalando de esta manera porque es de acuerdo a un aspecto genérico de protocolo de actuación. Ahora falta establecerlo ya de acuerdo al aspecto por materia, como lo querramos nosotros aterrizar esta idea, ¿no? Primeramente, podemos decir si es una serie ordenada de escrituras, matices y documentos, pero de todas estas terminologías que el propio diccionario de la Real Academia Española establece, pues prácticamente me puedo quedar con el punto 4, ¿verdad? Que es una secuencia detallada de un proceso de actuación. El aspecto, llámese científico, técnico, médico, nos va a proporcionar prácticamente la materia en la cual nos hagamos énfasis, ¿no? O nos estemos refiriendo. Entonces, entendido como una secuencia detallada de un proceso de actuación, señalado este proceso de actuación, llámese si es actuación policial, en este caso una actuación por parte de las y los operadores de justicia, ¿no? Me estoy refiriendo propiamente pues al órgano judicial. Entonces, ¿cómo interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues vamos a señalar que este tribunal, ¿verdad? Este nuestro máximo tribunal de justicia, pues señala que una necesidad muy importante al momento de poder tanto garantizar y brindar una protección bastante amplia de derechos humanos, de derechos fundamentales de la sociedad misma. Entonces, se busca esta necesidad de garantizar y permear estos derechos, y pues se ha establecido esta parte de señalar de forma muy atinada la elaboración de protocolos de actuación. Esta elaboración pues va encaminada sobre todo a salvaguardar bienes jurídicos tutelados, esta esfera jurídica de los gobernados, y pues establece finalidades, ¿no? Finalidades o bien objetivos a cubrir, y también un fin último. Primeramente, señalar como finalidad de elaborar protocolos de actuación el orientar a quienes imparten justicia, porque recordemos que estos van destinados a estos operadores de justicia,
orientar a estos servidores públicos sobre particularidades, también atender a principios y estándares que deben ser observados, ¿no? Pues deben ser observados cuando resuelven casos en los que se ven involucradas, pues, personas de determinados colectivos sociales. Con esto que nos dice elaboración de protocolos, que pues bueno, lleva a cabo implícita una orientación, ¿no? ¿Orientación a qué? Pues a primeramente establecer de forma muy particular las características y sobre todo el campo de estudio y de aplicación de los mismos, ¿no? Así como en qué se va a basar estos principios o ejes rectores de cada uno de los protocolos de actuación. Y además, esto le va a permitir a los juzgadores, ¿verdad? Poder determinar, en un momento determinado, pues emitir sus resoluciones, ¿no? Atendiendo obviamente a los aspectos que vengan contemplados, sobre todo en estos protocolos de actuación. Y en aquellos asuntos, obviamente, que son sometidos o son sujetos de estudio, ¿no? De estos operadores de justicia. Y también asuntos de tipo que protegen o garantizan tanto la integridad física de las personas, incluso bienes jurídicos tutelados como la vida, ¿no? ¿Y por qué lo refiero de esta manera? Porque, pues bueno, se dan situaciones en las cuales tienen relación con hechos de tortura, ¿no? Malos tratos o de forma muy violenta, pues actos que se llegan a cometer en contra de las personas. Recordemos que prácticamente lo está estableciendo de forma muy enunciativa, digamos de esta manera, pues el propio artículo 22 constitucional, ¿no? La prohibición de esos hechos de tortura, malos tratos, todo lo que es degradante. Entonces, viene a robustecer o a sumarse a este aspecto de garantizar esos derechos, esos bienes jurídicos tutelados y sobre todo la implementación de todos esos protocolos de actuación será de una forma automatizada y garantista a su vez a la aplicabilidad en cuanto a una resolución que se llegue a emitir, ¿no? Como un fin último, pues también busca garantizar que las personas tengan este principio o este derecho de acceso, sobre todo un derecho de acceso a la justicia, ¿no? Con esto también se busca no dejar en un estado de indefensión ante la propia colectividad, es decir, la sociedad misma, y que pues bueno, tiene a bien acercarse a este aparato de justicia, ¿no? A todo este entramado del sistema de justicia y que obviamente le reviste para la propia colectividad, no reviste este derecho de tener acceso a que se nos imparta una justicia de manera pronta, completa e imparcial, así lo ha señalado incluso la propia Constitución Federal. Y sobre todo atendiendo a un plano de igualdad, ¿no? Este principio de igualdad entre las partes, que pues recordemos son parte también importante de los principios procesales, ¿no? Principios que rigen en los procesos en los cuales tengan intervención las partes. Entonces, es importante, sí, la aplicabilidad y recordemos que para el propio también Estado mexicano, el hecho de establecer protocolos de actuación, y me lo voy a referir de una forma muy general, no precisamente en cuanto a intervención de la Suprema Corte, esta obligatoriedad del Estado mexicano es con miras precisamente a que de una forma ya automatizada, ¿verdad? Se tenga en consideración la aplicabilidad y sobre todo, máxime si se trata en el aspecto de la impartición de justicia, ¿no? Donde nuestro Estado mexicano es muy garante de estos derechos, ¿no? Es muy garantista y pues bueno, se busca una protección bastante considerable, bastante amplia, sobre todo para que se pueda tener este acceso, este acercamiento y se puedan también atender estas solicitudes, estos reclamos o reproches de la propia colectividad. Entonces, es importante, sí, sí, por supuesto que es importante la actuación conforme a protocolos sobre todo de aplicabilidad en el tema de impartición de justicia. Uno de los protocolos que es este objeto de estudio para esta pequeña charla, pues es el que se refiere a juzgar con perspectiva de género. Esta terminología el uso o bien sea la implementación del concepto de perspectiva de género, pues sabemos que hoy por hoy guarda un cierto o sobre todo una considerable importancia, ¿verdad? Obviamente todo reviste importancia, pero en los últimos años o últimas décadas, pues bueno, sobre todo para el tema
de obligación, no solamente para quienes imparten justicia, sino que incluso hasta de tipo inclusivo, me atrevo a decirlo, también adquiere relevancia, ¿no? Entonces, no es un tema al cual se le deba restar esa importancia, por el contrario, se debe también incluir en el campo del estudio del derecho, por supuesto que es un tema que no debe faltar, ¿no? Y el derecho precisamente que le da sustento, es decir, una importancia y necesidad de que se cuente con esta, con el contenido y sobre todo el análisis de este tema de perspectiva de género, pues prácticamente le va a brindar a quienes impartan justicia o bien a estos operadores el hecho de que coloquen un plano de igualdad a las partes cuando obviamente acudan ante órgano jurisdiccional, ¿verdad? A solicitar pues la exigibilidad sobre todo al manifestar esta exigibilidad o sus pretensiones, ¿no? ¿Y por qué lo refiero de esta manera? Porque no debe existir también un aspecto de discriminatorio, ¿no? Respecto de las partes. Es decir, el propio juzgador pues debe establecer en una línea neutral, ¿verdad? Un aspecto muy neutro entre las partes sin tener inclinación o favoritismo o cierta consideración más por una de las partes que por otra. Entonces, inclusive debe también tutelar y hacer efectivos esos derechos, es decir, ese reconocimiento de los derechos en cuanto a impartir justicia, ¿verdad? Y sobre todo retomar mucho el aspecto, tenerlo muy presente, vaya el tema de igualdad y no discriminación. También el tema de mujeres a una vida libre de violencia, ¿verdad? Por mencionar algunos. Entonces, son aspectos que sin duda alguna están muy presentes en el momento en que obviamente se encuentren ante órgano jurisdiccional. Debe ser muy preciso el órgano jurisdiccional en establecer esta parte considerable, ¿no? De una perspectiva de género un tanto amplia y que resulte muy imprescindible el ser objetivos y el ser conscientes de garantizar y ser respetuoso de la perspectiva de género al momento de, obviamente, impartir justicia, ¿no? Con ello se pueden advertir, pues, posibles desventajas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todavía existen esta parte que pasa por encima, ¿no? De transgrediendo derechos humanos, derechos fundamentales de la propia sociedad y precisamente es lo que se busca también encontrar esta garantía, ¿no? Para todas la sociedad misma, todas las personas que se encuentren ante una situación de exigibilidad de justicia, el hecho de evitar este tipo de, bien sea desventajas por razón de la que ustedes pues, se pueden imaginar, discriminatorias por motivo de alguna religión, etnia, no sé, algún sector vulnerable de la sociedad. Entonces es ante la autoridad misma, ante el órgano jurisdiccional, el cual debe estar muy, muy al pendiente de la situación para que no se dé precisamente ese tipo de desventajas, sino que, por el contrario, exista una igualdad para la impartición de justicia, tener una perspectiva, ¿no? También de estos temas, sobre todo hablando de perspectiva de género, de la discriminación, ¿no? El establecer este tema de perspectivas prácticamente la visión con la que se puede vislumbrar o visualizar o la que se puede observar estos términos, porque prácticamente es el aspecto óptico, ¿no? La óptica desde que se ve estos temas para el propio órgano jurisdiccional. Entonces, resguarda sí los derechos, ¿verdad? O es parte importante el tutelarlos, ¿no? Y sin duda alguna, las propias autoridades del Estado mexicano guardan esa obligatoriedad y el órgano jurisdiccional pues no está exento del mismo, sino por el contrario, es una de las principales autoridades que debe estar muy, muy apegado al respeto a derechos fundamentales. También el hablar de perspectiva de género implica el hecho que el Estado mexicano ejerza facultades para poder atender los casos que así se refieran con relación a vulneración de los derechos, decíamos, de la propia colectividad, sí, sobre todo en un marco de violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, el hecho de actuar, y no solamente violación de derechos humanos, sino cualquier asunto que sea sometimiento a que sea conocido por alguna autoridad u órgano jurisdiccional, pues tendrá a bien, es una obligación, por eso refiero que tendrá o tendrán estos operadores del sistema de justicia, pues observar
y sobre todo ser garantes, ¿no? de la aplicabilidad de justicia, atendiendo a perspectiva de género, sin duda alguna. La utilidad de esta terminología en cuanto a perspectiva de género, bien puede visualizarse o tener un aspecto desde el punto de vista de interpretación, ¿no? Esta parte sabemos que pues nuestros ordenamientos jurídicos son de orden interpretativos, ¿no? O sea, hay que darle el contexto y este entendimiento a lo que el propio legislador ha establecido en las disposiciones normativas, así como también apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Con ello, ante qué estamos, pues ante una propia interpretación del ordenamiento jurídico, sumado a ello el hecho de que los órganos jurisdiccionales pues deben estar muy al tanto de sobre todo el aspecto de interpretación más los hechos, apreciar también los hechos y las pruebas que sean parte del proceso del cual estén conociendo. Esta perspectiva de género entonces va a obligar al propio juzgador a darle la interpretación a los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Desde un punto de vista de principio ideológico, así también de una forma diferenciada, y esto le va a permitir, pues por ende, el establecer de forma muy objetiva la emisión de sus resoluciones, ¿no? Con esta emisión de sus resoluciones, pues prácticamente no debe transgredir también los derechos de estas partes que han intervenido en el asunto que fue de su conocimiento, ¿no? También esto va a implicar el hecho de que se aplique de una forma adecuada los principios procesales, los principios tales como también el de igualdad, el de que entre las partes, y sobre todo el hecho de que más bien el hecho de que se reconozca la forma en la que han intervenido o intervienen las partes, y esto que les permita el poder tener o plantear una defensa también adecuada, ¿no? Entonces, esta forma diferenciada, de forma concreta de la problemática que se plantee, pues prácticamente va a marcar sin duda alguna también la interpretación que se le dé al sentido de los asuntos que sean del conocimiento del órgano jurisdiccional. Por ello, la razón de que esta perspectiva de género, el poder abordar la problemática, más que problemática, el asunto que sea desconocimiento de ese órgano jurisdiccional, es de gran importancia el hecho que sea del conocimiento, pero atendiendo siempre a principios procesales. Prácticamente esos principios van a marcar la pauta para que el propio legislador no sea quien violente los principios propiamente dichos. Entonces, como deber de las y los juzgadores, ¿qué es lo que podemos encontrar como parte de sus deberes? Uno, evaluar. Evaluar, sin duda alguna, va a consistir en que se esté ante una muy marcada participación o actuación de estos juzgadores. ¿Por qué? Porque el hecho de evaluar va a permitir que de una forma muy precisa se esté en todo momento pendiente de que no se violente la igualdad, ¿no? Sobre todo entre las partes. Eso es por un lado. Otro aspecto de obligación es el que se le dé una interpretación de no discriminación también, por supuesto, para las partes que están interviniendo en ese proceso, ¿no? Otro aspecto también es que al evaluar, o bueno, a consecuencia de esa evaluación que lleven a cabo esos juzgadores, si se llega a provocar una violación a esa igualdad de lo que es los derechos prácticamente, o más bien los principios procesales, ¿verdad? El propio juzgador debe estar debe tomar muy en cuenta esta participación que tienen las partes a lo largo del proceso del cual estén conociendo el propio juzgador, y de ser así, poder ser restituidos estas partes, sobre todo en los derechos que han sido vulnerados, ¿no? ¿Cómo se va a dar esta situación? Pues bueno, recordemos que estos operadores del sistema de justicia pues deben actuar conforme a principios, y estos principios pues prácticamente deben ser valorados y deben ser llevados a cabo si estas partes obviamente están ante ella o ante él, de acuerdo si es juzgadora o juzgador, solicitando que le asista el derecho, ¿no? Solicitando esta parte de pretensión
y obviamente este trato que se le debe dar de forma igualitario y respetuoso. La aplicabilidad, sin duda alguna, también es esencial en este tema de la aplicación de los protocolos con perspectiva de género. Y me refiero de esta manera que tiene una amplia importancia debido a que se debe tener muy presente el hecho de que puede subsistir un impacto diferenciado de la categoría de género. ¿Esto a qué se refiere? Que pues bueno, pueden estar en condiciones de poder dar remedio alguno o poder dar la atención debida a la emisión de las resoluciones de los propios juzgadores. Sobre todo, el hecho de evitar los efectos discriminatorios y el actuar conforme al principio de legalidad es otro de los aspectos muy importantes que podemos resaltar en cuanto a aplicabilidad de protocolo. ¿Por qué? Porque ello va a permitir que la actuación de estos juzgadores pues sea acorde a lo establecido al propio marco jurídico, ¿no? Y sobre todo también a tener en cuenta que está de por medio pues la esfera jurídica de los gobernados, la cual refiere que pues no se debe vulnerar en ningún momento, ¿no? Y más si se trata de temas por ejemplo, de mujeres, de niñas y minorías sexuales, ¿no? También atendiendo a esto sería el aspecto de sector también vulnerable, como son el tema o un tema más que vulnerable, un tema tan delicado, de mejor decirle de esta manera, un tema tan delicado como son los adolescentes, sobre todo en conflicto con la ley penal, ¿no? Un tema bastante delicado que requiere una atención muy puntual y esa aplicabilidad también con perspectiva de género al momento de emitir resolución, pues va a marcar una gran diferencia porque se le va a sumar esta importancia y sobre todo esta protección por parte de los derechos que le asisten a esas personas que han incitado ese aparato del sistema de justicia con el hecho de poder allegarse o sobre todo es tener ese acercamiento con esos operadores del sistema. Otro protocolo, dejando de lado un tanto el de juzgar con perspectiva de género y atendiendo al tema prácticamente de la igualdad y la no discriminación, es el hecho de establecer el protocolo para juzgar en casos de tortura y malos tratos. Por lo regular, se ha tenido muy señalado, ¿verdad?, el tema de tortura y malos tratos en nuestro Estado mexicano, pero con relación a la actuación de autoridades, ¿no? Y para ser un tanto más precisos, no quiere decir que sean los únicos, pero por lo regular es lo que sobresale un tanto más, es el hecho de la actuación por parte de los cuerpos de seguridad pública, ¿no? O bien sea por parte de elementos que integren fuerzas armadas, ¿no? Y lo comento de esta manera porque incluso esto atendiendo a las propias recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha efectuado, ¿verdad? O ha emitido, perdón, para ello. Entonces, de ahí se parte precisamente la importancia y sobre todo genera un foco rojo, un tanto bastante alarmante, el hecho de que se le diga al Estado mexicano, ¿verdad? Sobre todo a las autoridades o instituciones de seguridad pública y Fuerzas Armadas, pues de que tomen cartas en el asunto, ¿no? ¿Por qué se refiere a esto? Incluso si retomamos el aspecto de los motivos por los cuales se implementó, por ejemplo, el Registro Nacional de Detenciones, que si bien es cierto, pues bueno, ya la propia Suprema Corte, perdón, la propia Constitución Federal pues ya señala así que se debe realizar un registro, ¿verdad? Forzoso de esa detención. Esa es una de las obligaciones, sí, para los cuerpos en este caso de policía, pero hay que tener en cuenta que parte de los motivos de ese registro, pues fue el hecho de que se llevaban a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y demás. Entonces, como vemos, es más alarmante o se enfoca un tanto más a estos servidores públicos y este protocolo, ¿verdad? Para juzgar, sobre todo en esos tipos de casos de tortura y malos tratos, pues señala una serie de obligaciones, sobre todo en el aspecto de prohibición, o es decir, en este no hacer, pero que queda de forma muy tajante, muy bien marcada el hecho de que pues va bastante enfocado a estas autoridades, ¿verdad? No quiere decir que sea el único caso,
y sobre todo de acuerdo a la competencia de estos operadores de justicia, ¿no? De estos órganos jurisdiccionales, y en los casos de tortura y malos tratos, pues se debe tomar en consideración el papel particular también de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que también son sujetos de derechos, ¿verdad? No solamente en este caso, no solamente, por ejemplo, un sujeto activo del delito o el probable responsable, sino también las víctimas, por supuesto, que les reviste una serie de derechos, ¿verdad? Así también lo ha establecido la propia Constitución Federal en su artículo 20, apartado C. Entonces, estos derechos que le asisten también a la víctima le sirven de punto de partida, ¿verdad? Para el propio juzgador, el hecho de que realicen el análisis de forma casuística, ¿verdad? Es decir, de caso a caso y que sea de una forma interseccional, perdón. Este aspecto de interseccional se hace referencia atendiendo a aspectos como la clase, el género, las experiencias de vida, incluso al aspecto de raza, ¿no? Con lo cual se tiene en consideración entonces no porque se esté discriminando por este tipo de aspectos o más que aspectos de elementos, no, sino que debe sobre todo ser garante de que no se vulneren o trastoquen prácticamente esas condiciones de identidad, ¿no? A eso se refiere, no se refiere por el contrario de que el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta si es su clase o su género y demás, no, sino que debe ser de forma muy imparcial al momento de establecer sus determinaciones y no inclinarse, decíamos, por alguna de las partes, ¿no? Entonces, conforme a este tipo de actos de tortura o malos tratos, podemos enfocarlo al aspecto de violencia sexual, dejando un tanto de lado únicamente aspectos de tortura, propiamente dicho, sino que desde un punto de vista del tema de violencia sexual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha sostenido que esa violencia sexual se configura con qué tipo de acciones, pues de naturaleza sexual, ¿no? Que se cometen en contra de una persona. Obviamente este tipo de violencia y de acciones de naturaleza sexual pues van sin el consentimiento, obviamente, de la persona, en este caso, que resulta ser víctima de este tipo de hechos, ¿no? Asimismo, también se va a destacar que esa violencia pues puede comprender una invasión física del cuerpo humano, así como actos que no necesariamente tengan que ser algún tipo de contacto físico, ¿verdad? Incluso se ha señalado por parte de la Suprema Corte o sobre todo retomando las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no necesariamente ser físico porque también puede ser, por ejemplo, la desnudez forzada, ¿no? Aquí el elemento característico, digamos, es que va en contra su voluntad, ¿no? Es decir, pues sin el consentimiento de la persona. Y es también uno de los elementos que lo hacen ser o que lo retoman como un aspecto contrario, obviamente, al derecho, el aspecto de violento también, y sobre todo porque se suma a ello aspecto de naturaleza sexual, ¿no? Entonces, en sí, la mujer, pues aquí se ve vulnerada o violentada en ese tipo de derechos de naturaleza sexual. Y se da un tipo de tortura, sobre todo en el aspecto también de violación sexual, porque lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para que un acto se considere violación sexual es suficiente que se produzca una penetración, ¿no? Por insignificante que sea. Así ha retomado este tema la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la violación sexual, y es por ello que también le dan una connotación de tortura, una connotación de acto violento, ¿verdad? Al propio, y sobre todo, pues porque están de por medio no solo tanto la propia vida, la integridad física, la salud, por qué no decirlo también un tema también que es violentado, ¿no? Con este tipo de actuaciones por parte de obviamente de sus sujetos activos. Y pues bueno, entonces la propia Corte Interamericana, ¿verdad? Tiene participación en este tipo de pronunciamientos con relación a la tortura y le da un enfoque también no solamente al aspecto físico, ¿no? Sino que lo lleva también a un plano de índole sexual en ese tipo de situaciones que llegan a acontecer con relación a las mujeres, ¿no? En cuanto a bienes jurídicos tutelados, en este caso a consecuencia de violación sexual, pues la propia también Corte Interamericana señala que se transgrede la integridad personal,
Y un tema también bastante controversial es el aspecto de la dignidad. Se ha hablado de la dignidad humana, obviamente ya aquí situándose en un contexto de violencia sexual y en donde la mujer ha sido víctima de ese tipo de hechos, pues bueno, la dignidad de la propia víctima, ¿no? Y deja, sí, como se dan cuenta, pues deja ahí la puerta abierta al establecer la dignidad de la víctima, no necesariamente de la mujer, porque puede ser que incluso haya sido víctima de algún ataque sexual, incluso el sexo masculino, ¿por qué no, verdad? No se está dejando de lado el hecho de que no se pueda tener ese tipo de situaciones, obviamente, hacia el hombre. Entonces, deja ahí prácticamente de forma muy general el aspecto de la dignidad de la víctima, ¿no? Sin establecer la dignidad de la mujer, por ejemplo. Entonces, aunado a esto, se explica que las violaciones a esa integridad personal, ¿verdad? Conllevan a afectación de la vida, incluso de la vida privada, y abarca el tema de sexualidad. Entonces, como vemos, tiene alcances más allá de lo que de primera impresión podríamos nosotros contemplar, ¿no? Con relación a actos de tortura, a malos tratos, el hecho que escuchemos referir a aspectos o acciones que van encaminadas a infligir actos de tortura, pensaríamos que únicamente se queda en el tema de golpes, ¿no? O de generar lesiones, sino que transgrede debido a que obviamente está de por medio no solo la propia integridad, como sería generando lesiones, ¿verdad? Sino que la propia dignidad también, la dignidad de la víctima, ¿no? También está en juego, la propia salud, ¿no? Y por qué no, hasta la vida, porque derivado de actos de tortura, incluso pues puede llegar a causarle la privación de la vida a la víctima. Entonces, ese tipo de actos, pues obviamente requieren sí o sí el hecho de una atención de forma oportuna, ¿verdad? Y es por ello también que para juzgar ante este tipo de eventos, pues el propio órgano jurisdiccional también requiere, obviamente, el ser observador de esos protocolos para poder llegar a emitir esa resolución de forma imparcial. La propia Suprema Corte también de Justicia de nuestro país ha reiterado los criterios incluso de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha considerado de igual manera como la propia Corte Interamericana que esos actos tildados como violencia sexual pues también van a constituir tortura, ¿no? Sobre todo porque establecen tres elementos que así lo han definido o que pueden llegar a definir que se les debe considerar como actos de tortura. Y para ello, pues primeramente señalan que esos actos que sean infligidos a esa persona establecida como víctima, pues haya causado severos sufrimientos, ¿no? ¿Qué tipo de sufrimientos? Pues físicos, mentales, además de que sean infligidos de forma intencional, ¿no? Con ello, pues está ante ese aspecto de un querer realizar o desempeñar, más que desempeñar, un querer materializar ese tipo de actuación, ¿no? Y sobre todo que se cometa con cualquier fin o propósito, no estableciendo un fin determinado, simplemente el hecho de que uno sea obviamente aplicando sufrimientos, ya sea físico o mental. Dos, la parte intencional, ¿no? Lo que vendríamos conociendo en nuestro derecho penal, la intención igual al dolo, ¿no? Y sobre todo que se cometa con cualquier fin o cualquier propósito, no importando en este caso el motivo o esa razón por la cual se esté llevando a cabo o se haya materializado. Entonces, no toma en consideración el hecho de poder establecer de forma muy puntual cuál fue la razón con razones que se tuvieron a bien determinar por parte de ese sujeto activo, ¿verdad? Para cometer ese tipo de conducta, no, sino que esa conducta prácticamente no le importa el cómo fue, qué lo motivó o qué lo llevó para cometer tal o cual hecho delictivo, ¿no? Sino que lo que debe tomar en consideración es la violación a esos derechos propiamente, ¿no? Al haber generado esos actos prácticamente contrarios al derecho y que tuvieron como resultado pues infligir algún tipo de violencia, en este caso al sujeto pasivo. Ahora, actos de tortura, ya lo refería al inicio de estos protocolos para juzgar con perspectiva para juzgar por actos de tortura,
¿verdad? El hecho de la actuación de estas autoridades en materia policial o bien también en materia de Fuerzas Armadas. Como ha sido también del conocimiento de la propia sociedad y sobre todo atendiendo a los medios de comunicación, el hecho de que luego hemos ido igual, hemos tenido conocimiento, por decirlo de esa manera, de reportajes o en noticieros, ¿verdad? De videos, ¿no? A través de los cuales pues vemos que elementos, ¿no? Ya sea de seguridad pública o de Fuerza Armada, que están infligiendo algún acto de tortura o algún maltrato, ¿no? O alguna situación similar. El punto aquí es que sabemos que por el hecho de que obviamente son servidores públicos, pues de entrada obviamente hay un reproche social, ¿no? Primeramente, porque nada les autoriza o nada les faculta para llegar a determinar, infligir ese tipo de actos violentos. Otro de los aspectos es el hecho de que los actos de tortura, pues no simplemente para el determinar las consecuencias jurídicas, se va a abocar a quién infligió esos actos, no solamente eso, sino que incluso tratándose de esas autoridades en materia policial o lo que es seguridad nacional, el poder determinar el que una persona, ¿verdad? Siendo servidora pública, servidora o servidor público, haya presenciado ese tipo de actos violentos y fue omiso en impedirlo o bien denunciarlo, pues obviamente que sí, que le va a deparar perjuicio, ¿verdad? Consecuencias jurídicas esas actuaciones, ¿no? Más bien esas omisiones de las cuales tuvo a desempeñar, ¿no? Entonces, no solamente a lo que voy es que el hecho de poderlo presenciar o de haberlo presenciado, sino que el ser omiso en la no actuación, obviamente, implica también responsabilidad, ¿no? Y en cuanto a la materia de uso de la fuerza policial, prácticamente podemos señalar que a consecuencia de ese uso, de esa implementación de la fuerza, pues se pueden ver vulnerados, ¿verdad? Estos derechos, sobre todo también de por medio el aspecto de la integridad física, ¿no? De las personas y se puede concretar, decíamos, en la propia pérdida de la vida, ¿no? Porque pues muchas veces se sale de control o se exceden, ¿verdad? Hay una extralimitación en cuanto al uso de la fuerza o una aplicabilidad de forma inadecuada de esa fuerza policial en cuanto a actuaciones se refiere y pues sin duda alguna pues va a tener repercusiones de derecho. Entonces, cuando resulta imperioso el uso de la fuerza, es decir, cuando es indispensable o necesario el hecho de que se implemente o se actúe conforme al uso de la fuerza, ¿verdad? La observancia de esas actuaciones impone satisfacer principios, ¿verdad? Como cuáles, es decir, un apego a principios rectores. Sabemos que existe marco jurídico también al respecto del uso de la fuerza, ¿verdad? Sobre todo para el tema de seguridad pública y que pues por ende, de forma muy primigenia, sabemos que también la seguridad pública pues se rige por diversos principios que ya el propio artículo 20 constitucional, el propio artículo 21 constitucional, perdón, el 21 en su párrafo noveno, pues también así lo precisa, ¿no? Esos principios o ejes rectores de la seguridad pública, sumados a ellos se tiene que, en cuanto a la fuerza policial, el uso de la fuerza, se debe actuar conforme a la legalidad, ¿verdad? Es decir, apego a un marco normativo, la finalidad legítima, ¿verdad? Que pues sin duda alguna guarda ahí cierto objetivo del por qué se está implementando o haciendo uso de la fuerza, la absoluta necesidad, la proporcionalidad y tener la precaución debidas, ¿no? Entonces, estos aspectos sin duda alguna deben ser observables por las y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, se pronuncia en cuanto a fuerza policial se refiere y señala, si bien es cierto, ¿verdad? Hay una obligación por parte del propio Estado mexicano de garantizar la seguridad y restablecer el orden y paz públicos. También así lo ha señalado ese párrafo noveno, el 21 constitucional, ¿verdad? Pero, obviamente, está facultado para emplear, sí, de forma legítima esa fuerza de ser necesario, ¿no? Entonces deja ahí como un aspecto de salvedad, es decir, el hecho de decir, bueno, tú tienes de forma muy general la obligación de que se mantenga el orden, la seguridad, la paz públicos en tu territorio, ¿verdad?
pero también te dejo expensas que sí utilices la fuerza, pero siempre y cuando sea necesario. Ahí establece un aspecto de necesidad, ¿no? Es decir, esto se traduce en obligatoriedad para estos cuerpos de seguridad pública el hecho de desempeñar sus funciones en apego al marco legal, al marco normativo, pero está obviamente sin extralimitarse, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que una limitación de derechos, como por ejemplo lo es el uso de la fuerza, ante todo debe perseguir esa salvaguarda de bien jurídico tutelado, ¿no? Reconocido por la propia Constitución primeramente. ¿Por qué lo señala de esta forma en cuanto a salvaguarda de bienes jurídicos con relación a la actuación policial? Porque más allá de llegar a infligir estos actos de tortura, de forma inicial, pues se tiene, por el contrario a ello, el hecho de ser de salvaguarda, ¿no? Con base en la función policial, salvaguardar bienes jurídicos. Pero podemos encontrar nosotros con una interrogante. Bueno, ¿y la policía cómo va a salvaguardar estos bienes jurídicos, ¿no? Tutelados. Pues bueno, estos bienes jurídicos sabemos que como estos bienes encontramos a la vida, decíamos la integridad física, ¿verdad? La libertad y demás. Entonces, estos bienes jurídicos, si bien es cierto, el propio órgano, el propio legislador, perdón, al establecer las disposiciones normativas, sobre todo en el tema de delitos, ¿verdad? En particular como tal, pues el establecerlo en un código, llámese penal federal o de orden o del foro común, pues resguarda ahí, se encuentran las disposiciones, es decir, cada uno de los tipos penales y a su vez estos están garantizando el que no se lleguen a concretar para que obviamente, más que el no se llega a concretar, es una descripción, sí, como tal del delito, pero lo que se busca es un aspecto de garantizar, ¿no? El hecho de decir, bueno, es una hipótesis, pero que aquella persona que llegue a cometer esa conducta o que llegue a desplegarla, pues en automático va a tener esas consecuencias de derecho. Con ello se busca garantizar, obviamente, que cada delito, pues, tutele un bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el delito de homicidio, al señalar que comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, pues esta acción prácticamente está, el hecho de establecerlo más bien en el Código Penal, llámese federal o de orden local, pues está tutelando, en este caso, a la vida, ¿no? En el de homicidio. En el de robo, pues bueno, el patrimonio. Y así, entonces, con base a función de actuación policial y sobre todo en el aspecto de prevención del delito, es decir, para que no se cometan los delitos y demás, o en esas actuaciones policiales con miras a prevención del delito, pues está buscando la no comisión de esos hechos delictivos y por ende o en consecuencia, pues que no se llegue a dar esa afectación a bienes jurídicos tutelados. Es así en como en esa cadenita, en esa especie de forma continua, ¿verdad? Se da el tema de cómo es que la actuación de estos, de las y los policías, pues lleva precisamente a la protección de bienes jurídicos, ¿no? Y en materia de seguridad pública, pues esas autoridades, es decir, las y los policías, pues están conminadas, ¿verdad?, a proteger esos bienes jurídicos, ya bien sea de la propia colectividad, incluso los propios, ¿no? ¿Por qué no? Porque recordemos que estos servidores públicos, ante todo, pues son también colectividad, ¿no? Eso obviamente no significa que queden excluidos, ¿no? De que sean protegidos también por los ordenamientos jurídicos tanto internos como de índole internacional, ¿no? Me refiero también a los propios tratados o bien a los instrumentos internacionales. Entonces, es importante, sí, que se tome en consideración esa actuación policial en cuanto a una no extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues que así la propia ley les ha señalado, ¿no? Entonces, es una parte importante el conocer de este tipo de actos de tortura, sobre todo para los juzgadores, ¿no? ¿Qué aspectos deben de tomar también en consideración? Y otro protocolo también importante es juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Aquí, como vemos, pues ya va enfocado, ¿verdad?, al tema de la infancia y la adolescencia, el hecho de contemplar estos puntos de gran relevancia para el propio juzgador y primeramente atendiendo, ya decíamos, a la no discriminación. Incluso nuestra propia Constitución Federal, en el artículo primero, ¿verdad?, hace una protección bastante amplia de los derechos de la sociedad misma, ¿no? ¿Por qué lo refiero de esa manera? Incluso en cuanto al derecho humano se refiere,
¿verdad? Ya a partir de esa reforma de, si no mal recuerdo, 2011, en la cual se busca una protección más amplia que el derecho le pueda corresponder, ¿verdad? A la propia colectividad, a la sociedad misma. No me estoy refiriendo de forma, digamos, muy limitativa, si yo dijera a los derechos que le asisten a las y los mexicanos. No, es de forma muy general, por eso digo a la sociedad o a la colectividad o a toda persona, mejor, ¿verdad? Porque no hay una especie aquí de hacer distingos si se trata de mexicano, de nacionalidad mexicana o bien de personas extranjeras a quienes se les encuentre garantizados esos derechos. No, porque la propia Constitución pues señala de forma muy general, ¿no? Es decir, a toda persona, ¿no? Y con eso, esa terminología de toda persona se está refiriendo bien sea de nacionalidad mexicana o bien una extranjera o extranjero que se encuentre de paso en nuestro país. El punto es que se encuentre en territorio nacional, ¿no? Ese principio de no discriminación atiende u obedece a que la Constitución misma pues regula esa prohibición discriminatoria, ¿no? Sobre todo en esa parte del párrafo, del artículo, en el último párrafo, ese artículo primero constitucional, y que, pues bueno, de forma muy general podemos señalar que se establece la prohibición de discriminar, ¿no? Por cualquier motivo, bien sea étnico, de género, por razón de la edad también, alguna condición de salud, ¿verdad? O condición social, alguna orientación sexual, en fin, un sinnúmero de situaciones a las cuales, pues obviamente no se les debe de tomar como un aspecto a hacer que se excluya a la otra persona, ¿no? Sino por el contrario, incluso las propias Naciones Unidas, ¿verdad? A través del Alto Comisionado, define al tema de la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción, sobre todo basados en el tema de preferencias, ¿no? Del tener preferencias y, por supuesto, contrario a ello, pues el excluir, ¿no? Obviamente tendría como contraposición también ese aspecto de alguna preferencia y sobre todo excluir a otros, ¿no? Al hacer esa distinción, pues prácticamente está contraviniendo esas disposiciones en tema de discriminación y tiene por objeto, sobre todo, anular o bien menoscabar ese reconocimiento a los derechos, ¿no? Tanto humanos como de tipo fundamental, porque pues con ello prácticamente no se estaría en un plano de igualdad, ¿no? Y sabemos que de antemano es lo que debe privilegiarse, el hecho de que pues las personas, sobre todo las que en este caso se encuentran en situación de que son parte dentro de un procedimiento que está ventilándose ante un órgano jurisdiccional, pues el hecho de que se les reconozca ese tipo de tutela, ¿no? Y sin discriminación alguna, ¿verdad? Ese principio obedece, de hecho, como un principio también o un derecho que se tiene de forma muy universal, muy extendida, no solamente para quienes se encuentran como desempeñándose como operadores jurídicos, sino para el resto de la colectividad, para toda las propias autoridades incluso, ¿no? Entonces, esta oficina, bueno, esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues hace esta puntualización en cuanto al concepto prácticamente de discriminación y que se hace extensivo o es obligatorio para su observancia por parte de las demás autoridades, ¿no? Y hay que hacer mención aquí también de que se ha hablado mucho de diferenciar, ¿no? De hacer una distinción prácticamente, pero hay que señalar que la propia Suprema Corte de Justicia establece que el hecho que se haga una diferenciación no significa que se está discriminando, no se ve de esa manera, sino que se señala que tanto distinguir y discriminar pues son conceptos distintos, ¿verdad? Puesto que distinguir se refiere a establecer una diferencia, pero de forma objetiva más no subjetiva. ¿Con ello a qué se refiere? Que no se está ante un yo pensé, yo creí, ¿verdad? Tenía la idea que, no, no. Se trata que sea de forma objetiva y que implica una diferencia, por lo que el aspecto discriminatorio es una diferencia pero arbitrario, es decir, no encuentra una razón de ser, no encuentra también el aspecto razonable y mucho menos de forma objetivo, sino que todo lo contrario, es el aspecto subjetivo quien se hace presente en ese tema de discriminación. Además de esas distinciones,
se toma en cuenta también la conceptualización de categorías sospechosas, que prácticamente esto de categoría sospechosa, esta terminología, atiende o se refiere sobre todo a lo que se señala en ese último párrafo del artículo primero constitucional, ¿no? Sobre todo en el tema de cuando una persona es discriminada por razón de edad, de origen étnico y demás, a eso se refiere con la categoría sospechosa, ¿no? Que requieren que las personas juzgadoras realicen un escrutinio estricto de esa norma y examinar de esa manera, pues, el aspecto de la constitucionalidad. Y es aquí donde se establece ya de forma un poco más puntualizada a qué nos vamos a referir con el tema de categoría sospechosa, ¿no? Y en sí, lo coloqué aquí entre paréntesis, ¿verdad? Lo que de antemano se tiene como un derecho al no ser discriminado, ¿no? No ser discriminado, pero cuando obviamente se tenga la precisión de que o que existe esa discriminación por algún motivo, esos motivos prácticamente, o más que motivo, esos aspectos a considerar para que sean objeto de discriminación, es a lo que se conoce como, pues, categoría sospechosa. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al origen étnico o nacional, el género, la edad, si esa persona cuenta con alguna discapacidad o bien por razón de condición social o el tema de salud, por el hecho de profesar alguna religión, ¿no? O emitir opiniones, aspectos como también la preferencia sexual, estado civil de las personas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y como vemos, también deja de forma muy genérica esta situación porque se señala que es otra que atente, otra. Entonces no te está estableciendo de forma muy limitativa, ¿no? Sino que queda a expensas. Y que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, ¿no? Es otro de los requisitos o ingredientes principales que sobresalen ante este tema de categorías sospechosas. Entonces, cuando a una persona se está discriminando por razón, por ejemplo, de la edad y demás, pues se está ante a esa categoría sospechosa, ¿no? Y por eso se marca mucho la diferencia entre, bueno, entre distinción y lo que es discriminación, dice, es la parte de distinción. De discriminación, pues no guarda un motivo, una razón de ser, el por qué se emplee, ¿no? Entonces, por eso se establece mucho esa forma diferenciada entre un concepto y otro. Y el hecho de que se lleve a cabo procedimientos diferenciados y especializados en cuanto a los protocolos con relación a actos de tortura, la condición de edad, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, da lugar a implementar un procedimiento especializado. Esto va a garantizar un efectivo derecho a acceso a la justicia, ¿no? En condiciones de igualdad, porque pues sabemos que para el tema de adolescentes en conflicto, ¿verdad? Sobre todo con la ley penal, pues bueno, va a tener tanto un trato, ¿no? Un tanto distinto al que se lleva a cabo con personas obviamente adultas. Entonces, respecto de ello, pues la propia Suprema Corte incluso se ha señalado que los jueces, las y los jueces, pues deben primeramente proveer un trato diferenciado y especializado, ¿no? En las medidas de protección y sobre todo cuando afecte el tema de la infancia. Entonces, se brinda esa protección, ¿verdad? Se brinda esa tutela y se dice, bueno, pues es que ciertamente es un grupo, ¿verdad? Que se ve vulnerado, ya sea por su edad, por la condición social y demás, y hay que darle un tratamiento, ¿verdad? Un aspecto de valoración de forma muy personalizada y o especial. En tenor entonces, pues encontramos que cualquier decisión ante un cambio, ¿verdad? En el ámbito jurisdiccional, ya bien que sea que afecte o de forma directa o indirecta los derechos de la niña, niño o adolescente, pues debe adoptarse sobre las bases del reconocimiento de esas características. ¿Por qué se hace esta mención? Porque recordemos que tratándose de personas menores de edad, bueno, que personas que no cuentan con una edad máxima, con una edad superior a los 18 años o de 18 años en adelante, pues también les reviste el tema del interés superior, ¿no? Del menor. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que pues bueno, ante todo debe de velarse por el bienestar, ¿no? De estos menores de edad como tal. Y es donde también el propio juzgador debe de tener la forma, o más que la forma, el aspecto de impartir esa justicia de manera imparcial, ¿no? Esta imparcialidad pues va a permitir también el que sea un aspecto de
que robustezca o que garantice el hecho de que esa persona pues no resulte vulnerada o violentada en sus derechos, ¿no? Atendiendo ese procedimiento diferenciado. No sé si alguien tenga algún comentario hasta el momento en cuanto a aplicabilidad de estos protocolos y sobre todo el objetivo que se busca con estos protocolos, que prácticamente es el hecho que se llegue a emitir resoluciones que permitan que el propio operador en este caso los juzgadores, ¿verdad? Operadores jurídicos, pues bueno, puedan llegar a emitir esa resolución sin transgresión de derechos, ¿verdad? O de principios incluso de tipo procesal, porque sin duda alguna, como vemos, cada protocolo pues va de acuerdo a atendiendo a bien sea a un sector de la colectividad o bien de acuerdo a las problemáticas que se presenten en nuestra sociedad. Recordemos que nuestro derecho es obviamente cambiante, es evolutivo, debe, así lo puedo señalar, debe ajustarse a las necesidades sociales, ¿no? A esas problemáticas que van surgiendo y obviamente se tienen que ir incluyendo en el campo del estudio del derecho, ¿no? Deben de encontrar obviamente un sustento jurídico, robustecer el aspecto de marco normativo, ¿no? Y también es importante reconocer el hecho de que el Estado mexicano se sujete a lo establecido en los ordenamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, con ello, imagínense qué tan gravoso sería, ¿verdad? El que no se le reconozca esos derechos, ¿no? A esas personas, siendo que se establece o se ha establecido, ¿verdad? Tanto el que se garantice, el que se promueva, el que se proteja, todos esos actos que debe llevar a cabo el Estado mexicano y que prácticamente no se lleven a la implementación cuando se acude a que se le administre justicia, pues imagínense qué violación tan grave, ¿no? A los derechos tanto procesales como humanos de estas personas que acudan, de la propia sociedad que acuda a exigir un mejor derecho, ¿no? Otro punto también, como parte de los protocolos que tiene esa obligatoriedad el órgano jurisdiccional de dar cumplimiento, de seguimiento y cumplimiento a los mismos, pues encontramos desde un aspecto intercultural. ¿Esto qué significa? En la cual tiene participación o tiene este tema de que se enfoque al sector de la colectividad. ¿A quiénes me refiero? A pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que es bien sabido que se rige por usos, por costumbres y que esto implica lo que para ellos es un derecho, para el propio también Estado mexicano se convierte o se traduce en una obligatoriedad, es decir, de respeto, ¿no? De esos propios principios y usos y costumbres. Entonces, sabemos que nuestro propio Estado mexicano guarda un aspecto multicultural, ¿no? Una gran diversidad cultural, así lo ha señalado también el propio artículo 4 constitucional, en donde se encuentra enriquecido, ¿verdad?, en diversas culturas. Y más allá de que se les transgreda o se les violente los derechos, por el contrario, debe haber un reconocimiento, ¿verdad?, muy, muy importante hacia este grupo de pueblos o comunidades indígenas, porque son parte esencial, ¿no? Y que hacen característico también a nuestro país, ¿no? Y lo digo sin un afán de tipo discriminatorio, sino por el contrario, un reconocimiento de que pues nuestro país también se ve enriquecido al ser multicultural, ¿no? El hecho de que todavía en varias regiones de nuestro país pues se cuente con lenguas, digamos, maternas, ¿no? Y que si bien es cierto, ya se han perdido mucho ese aspecto de darle esta continuidad de las generaciones, ¿no? Pero pues también es un trabajo muy arduo que tiene ahí el propio Estado mexicano, pero de lo que se cuenta, ¿verdad? De lo que se tiene en nuestro hoy por hoy, del aspecto multicultural o intercultural, también es de reconocerse y que, pues bueno, eso es parte importante en una forma que se identifica, ¿verdad? También en nuestro país en ese sentido, ¿no? Y que, pues bueno, para los propios juzgadores sí adquiere relevancia, obviamente, porque deben atender a principios y derechos que implica también el aspecto de proceso, ¿no? El aspecto procesal. Dentro de esos principios, obviamente, a estos sectores de la colectividad, pues no debe darse un tema de discriminación, sino por el contrario,
Debe existir la igualdad y la no discriminación, ¿no? Con ello, pues me refiero a que todos o todas y todos deben tener el mismo trato. Vuelvo ahí al tema de la igualdad, ¿no? Y el goce de los mismos derechos, ¿verdad? Sobre todo por las circunstancias, que debe ser en igualdad de circunstancias, y, y sobre todo que se encuentre una situación similar vigente, similar y que sea relevante. Además, entonces debe guardar ese principio de igualdad y no discriminación por motivo, bien sea de grupo étnico, por ejemplo. Entonces, ahí es obligatoriedad para las autoridades mexicanas el hecho de que se les reconozca, se les tutele, se promueva, protege esos bienes jurídicos tutelados. Ahora, esa libre determinación, ¿no? En cuanto a principios y derechos se refiere, hace mención a que debe ser atendida desde el punto de vista de pueblos indígenas y en un marco de respeto y diversidad cultural. Y qué mejor si y qué mejor si se les reconoce ese tema de lo que es la diversidad multicultural o diversidad cultural, porque esto propicia que prácticamente se tenga interacción entre culturas prácticamente, ¿no? Entre estos antecedentes, digamos, si lo queremos remontar así, el hecho de que desde el punto de vista histórico, pues bueno, se ha tenido una serie de proyectos, ¿verdad? O también quizás me refiero al tema para que se hubiese incluido, digamos, en su momento, sabemos que hoy por hoy lo tenemos, el hecho de que se haya dado un reconocimiento a esos derechos de pueblos y comunidades indígenas, pues bueno, esa situación le da un realce o un plus a que se obliga aún más al propio órgano jurisdiccional a darle ese reconocimiento, ¿verdad? Mediante, obviamente, marcos jurídicos al grupo, a sectores como son el tema de pueblos indígenas. Y este respeto cultural, sobre todo a sus costumbres y los demás derechos que puedan tener estas personas, ¿no? Que se encuentren en algún núcleo de sociedad cultural, ¿no? Que pertenezca a un grupo cultural o de diversidad cultural. El tema de acceso a la justicia, pues obviamente no debe estar exento o es un tema que no debe estar excluido del el punto de vista, lo que es el acceso a la justicia, pero para para el grupo o colectividad, bueno, comunidad indígena o esos pueblos, ¿no? Por el contrario, considero que debe así existir, sumado a ello, permítame un momento a ver si está compartiéndose la diapositiva, además déjenme confirmar, sí. El hecho también de que exista ese reconocimiento por parte del Estado mexicano le va a permitir el que con motivo del conocimiento del asunto que le sea sometido de su conocimiento y también la no transgresión a derechos fundamentales, ¿verdad? De estas personas, también es importante para el propio Estado mexicano porque le estaría ante un cumplimiento del reconocimiento de esos derechos y también no solo el reconocimiento, sino la promoción de los mismos, ¿no? La publicación de los mismos, es decir, de hacerlo el conocimiento a las demás autoridades. Con esto me estoy refiriendo no solo a operadores de órgano jurisdiccional, sino al resto de las autoridades mismas, ¿no? Porque incluso en tema de seguridad pública también se debe tener mucho cuidado con el aspecto de las comunidades indígenas, de los pueblos, porque debe haber una situación de un trato, ¿verdad? Obviamente de acuerdo al derecho, ¿no? No debe existir, por el contrario, un aspecto discriminatorio, ¿no? Sino que recordemos que hay igualdad de las partes, ¿no? Y sobre todo, en este caso, si fuera un sector de seguridad pública, pues bueno, a ellos mucho más, como servidores públicos, hay principios bajo los cuales se rigen, ¿no? Entonces le reviste una serie de obligaciones para estos servidores públicos en la atención de los temas, ¿no? Que nos ocupan. Además de esto, es importante también señalar que hay mecanismos, en verdad, estatales, sobre todo para la impartición de justicia, ¿no? Y en el acceso a los tribunales comprende aspectos ya bien sea de tipo procesal, aspecto probatorio y reparación, ¿verdad? De daño, cuya regulación y aplicación impacta sobre todo en el tema de acceso a la justicia. Entonces, el reconocer esos principios y más que también reconocerlos, sino que el hecho que le asistan los derechos
a toda persona, ¿verdad? Máxime cuando se está ante un órgano jurisdiccional, pues bueno, el punto es de que el Estado mexicano debe ser en todo momento garante, ¿verdad? De esos principios y de esos derechos. Sin duda alguna, es un aspecto que debemos de tomar muy, muy en cuenta, ¿no? Bueno, esto para el tema de quienes imparten justicia, ¿no? Estos órganos jurisdiccionales. Si hablamos de la interculturalidad, un aspecto intercultural o la interculturalidad, esto se va a atender a dimensiones o a ámbitos de aplicación, si así lo queremos determinar. Por un lado, lo que ya hemos reiterado en ocasiones al inicio de la charla, el aspecto de la igualdad, ¿no? Y la libre determinación, recordemos que este libre se visualiza ya. Sí, Sí, ok, gracias. perfecto, visualiza. Gracias, gracias. Bien, pues entonces estamos en la perspectiva intercultural, en el tema de comunidades de pueblos indígenas. De antemano sabemos que tienen usos y costumbres que se deben obviamente respetar, ¿verdad? Ante todo, debe haber un respeto de forma absoluta, ¿verdad? Y bueno, hablando de una perspectiva intercultural, es decir, de una óptica atendiendo a que hay un aspecto de cultura, de diversidad de culturas en nuestro país, pues esa igualdad formal, primeramente, retomo ese aspecto de igualdad formal, ¿debe haber un trato igualitario ante la ley? La respuesta es sí, ¿no? Adoptar aquellas medidas que garanticen esos derechos y sobre todo esa protección y que no se den el tipo de actos discriminatorios, obviamente se debe de atender ese aspecto discriminatorio, no debe darse, ¿verdad? Estoy hablando obviamente de un deber ser, ¿no? Muchas veces es muy distinto, ¿verdad? Lo que se encuentra obviamente contenido en los textos y demás a lo que realmente se lleva a cabo, ¿no? A lo que se materializa. Por su parte, pues bueno, una igualdad sustantiva, ¿verdad? Se refiere a valorar las condiciones a las que son vulnerables, ¿no? Y en las que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas en nuestro caso, ¿verdad? Y que pues bueno, muchas veces depara o tiene por consecuencia establecer una desigualdad, siendo que como ya vimos, debe haber un trato igualitario, ¿no? Y obviamente ese tipo de desigualdad por lo regular, ¿verdad? Se atiende a diversos factores, ¿no? Pero por obviedad, pues debe el Estado mexicano, ¿verdad? Poder atender y darle obviamente la solución a ese aspecto de desigualdad. ¿Esto a qué conlleva? A que, pues bueno, en el punto de vista de protocolo de actuación, se debe de cuidar este aspecto incluso desde ser inclusivos, del hecho de que cuando se emita la resolución por parte del juzgador, pues también pueda ser comprensible, ¿verdad? Es decir, no tan el hecho de que al emitir una resolución, pues deba explicarlo el propio órgano jurisdiccional para que sea entendido por todas, ¿no? Por todas las personas. Entonces, es importante también que al emitir resoluciones también se le reconozca esos derechos, haya un aspecto que integre, ¿verdad? Estas atribuciones, estos derechos más bien reconocidos, estos tutelados, ¿no? A los pueblos y comunidades indígenas, obviamente no incurriendo en un aspecto de racismo, de exclusión y demás, sino por el contrario, dar cuenta de esta salvaguarda, ¿no? El hecho de darle esta protección bastante amplia, ¿verdad? Atendiendo al aspecto o situación de etnia
o aspecto también de sector de la colectividad, ¿verdad? En el tema multicultural. Y en la ruta diferenciada, ¿cómo vamos a entender esta ruta diferenciada? Pues prácticamente aspectos jurídicos, culturales, adoptar medidas para garantizar de que se les respete un debido proceso, ¿no? Porque pues muchas veces se tiene esa ideología, ¿verdad? Que se recaiga en una extralimitación de funciones por parte de las autoridades y que al final del camino pues resulte transgredidas las violaciones a derechos, resulten violaciones a derechos fundamentales por parte de grupos o sectores de la colectividad en el tema de comunidad indígena, ¿no? Y que obviamente ante esto pues vaya a tener una repercusión ante instrumentos internacionales o sobre todo ante instituciones de orden internacional, incluso no solamente de tipo nacional, llámese Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que incluso de un plano internacional también. Por eso debe tener muy en claro el Estado mexicano a través de sus autoridades de la gran importancia que es el proveerle de los derechos que le corresponden a estas personas, ¿no? Es decir, siempre estar al pendiente de que no se transgredan, ¿no? Y que en un dado caso que sean transgredidos se restituyan sus derechos, ¿no? Obviamente porque cuando se tiene esta participación de personas que pertenezcan a un sector, un grupo indígena o multicultural, pues obviamente aumenta este tema de alerta, ¿verdad? De estar alerta por parte de los operadores del sistema de justicia y poder determinar que si se llega a cometer algún acto violatorio, ¿verdad? En contra de estas personas, pues bueno, prácticamente estar bien al pendiente de esta situación. Si de forma también muy general, obviamente no se está exento, ¿no? Sino que también en el aspecto de comunidades indígenas, de pueblos o personas de forma muy general, pues debe existir este reconocimiento de los derechos. Ante esto, sin duda alguna, ante este tipo de protocolos de actuación, ¿no? Pues bueno, los juzgadores deben, ¿verdad?, ajustarse y que sin duda alguna también van a tener en consideración el hecho de basarse en cada uno de ellos para poder cumplir con sus funciones, ¿no? Es decir, también atender los temas que sean sujetos o sometidos a su consideración o conocimiento, pues bueno, vimos o ya hemos visto hasta ahorita sobre qué rubros, digo, son algunos de los protocolos, no son todos los protocolos, obviamente, pero por también el respecto del tiempo, ¿verdad? En cuanto a esta pequeña charla, pues bueno, abordo uno que otro tipo de protocolo, ¿verdad? Incluso la propia Suprema Corte en su, en su página oficial, pues bueno, también señala de forma muy puntual muchos más protocolos de actuación, ¿verdad? Y que estos propios protocolos vienen a constituir prácticamente los documentos, ¿no? Y se señala mucho que deben ser actualizados, que requieran una actualización. Y esto obviamente no escapa al aspecto de progresividad, ¿no? Yo le denominaría así, de progresividad, de ajustarse a lo dispuesto, sobre todo por, por el propio derecho, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que, como lo mencioné hace un momento, el campo del estudio del derecho, si bien es cierto, es amplio, sí, es amplio, que obedece a cambios también en cuanto, o más bien está a expensas a que se den cambios, obviamente, en la colectividad. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado, ¿no? Es cambiante, sí, es como tal que se ajusta, vaya, a la necesidad colectiva, sí, es progresivo. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de documentos, con los protocolos, ¿no? Que obviamente necesitan sí o sí ser actualizados, ¿no? Para que obviamente vayan adecuándose a la necesidad de la colectividad. Ello se debe a que criterios jurídicos que contienen se basan en normas y estándares que cambian de forma constante. Y yo diría que más que también que cambien los criterios, cambian las situaciones, los contextos de la colectividad, las problemáticas de la colectividad, y esto hace que obviamente el derecho se actualice, ¿no? Y que esto permita interpretación de derechos humanos, ¿verdad? Obviamente el respeto a los mismos
y en establecer esta especie de garantía. Me refiero a los mecanismos para proteger, ¿verdad?, la vulneración, bueno, no la vulneración, más bien proteger los derechos humanos ante alguna violación a los mismos, ¿no? Es decir, conocer ante qué autoridad, ¿verdad?, poder acudir, quién va a asistirme, por ejemplo, en caso de una violación a derechos humanos, ante qué autoridad voy a acudir, ¿no? Que de antemano, ok, tengo entendido que se me reconocen, se me protegen y tutelan mis derechos, ok, pero sucede que me fueron violentados o vulnerados. ¿Qué pasa entonces, no? Entonces, si hay una actualización constante de estos protocolos de actualización, la respuesta es sí, debe existir, ¿no? Y sobre todo también hay que ser enfáticos en señalar que la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, ¿verdad? Esta se va a encargar de la actualización y sobre todo, pues también se entiende que van a existir dos fases o que va a comprender dos fases de el tema de actualización en el protocolo para impartir justicia, ¿no? Primeramente, pues el aspecto de proceso consultivo en el que participan los operadores de justicia, ¿verdad? No dejemos de lado el que se tenga una colaboración por parte de aspectos académicos, es decir, ya sea alguna plantilla docente, ¿no? Por referirlo de alguna manera. Con esto me refiero al campo de la investigación. Ajá. Por eso se dice que debe existir una actualización. Decíamos que sí, ¿no? Sí, sí se debe existir una actualización. Y en la cual yo también señalaría aquí que hay un principio de interrelación, bueno, más que principio, hay un aspecto o característica de interrelación o interdisciplinario. ¿Por qué? Porque como existe también participación académica, no se está abocando solamente a lo que determina la propia Suprema Corte, sino que obviamente hay actos, bueno, más bien se han llevado a cabo investigaciones, ¿verdad? Hay investigaciones respecto a que, pues, llámese alguna universidad, por ejemplo, que haya realizado esa investigación respecto a cierto tema que tenga que ver aquí los protocolos de actuación, pues bueno, esto también abona al aspecto doctrinal, al aspecto de docencia, de formación también, ¿no? Y también, pues bueno, puede tener participación alguna organización, ¿verdad?, de la sociedad civil, algún otro sector que también tenga relación o guarde relación con el protocolo, pues será también tomado en consideración, ¿no?, estos puntos de vista, sobre todo también las personas que aportan o que hacen aportaciones a través de recomendaciones o bien de las observaciones, ¿no?, con relación al protocolo vigente. Con esa base de datos, perdón, con esa base en resultados, la segunda fase consiste en realizar adecuaciones al protocolo, incluso hasta llegar a la publicación como tal del mismo, ya del documento actualizado. Como vemos, entonces hay dos aspectos. Primero, señala, hay un aspecto más de investigación, ¿no? Es decir, hay colaboración por parte incluso de universidades o de aspectos académicos, todo lo referente al educativo, y hacen aportación. Eso es por un lado, ¿no? Aportan elementos, ¿ok? Abonan. Y por otro lado, el hecho de que exista alguna observación, alguna recomendación al respecto y se pueda hacer la adecuación necesaria, ¿no? Hacer adecuación, es decir, como una especie como de filtro, ¿no? Porque primeramente se tiene la participación, sí, la colaboración y enseguida, como una segunda fase, realizar una actualización, ¿no? Una actualización de protocolos, decíamos, porque debe atender a necesidades y sobre todo a problemáticas en las cuales pues se ven inmersos la propia colectividad misma. Me voy a regresar un poco aquí a hacer una precisión del aspecto intercultural en cuanto se refiere al tema de pueblos indígenas, que iba a mencionarlo, pero me regreso un poco más. En cuanto a derechos de pueblos y comunidades indígenas, vean, se cuenta con la autonomía. Sabemos que obviamente se le debe respetar usos y costumbres, lo estábamos refiriendo, ¿no? También a la libertad a la libre determinación. Recuerden esta parte de terminología de a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que prácticamente ellos también al regirse por usos y costumbres, pues bueno, es una forma ya reiterada, ¿no? Y una forma de vida ya establecida de esa manera.
a preservar su cultura, ¿no? También hace poco tiempo, hace como quizá semana y media, casi dos, me tocó ver un aspecto como si fuera publicitario, en el que se hacía referencia a las lenguas maternas que ya prácticamente se encuentran en desaparición, ¿no? Digamos de esa manera, que ya no se tiene el conocimiento, digamos, que se está llevando día con día, ¿no? Esta forma de empleo de ese tipo de lengua o de uso, ¿no? De esa lengua, sino que se va ya en detrimento, ¿no? Y son muy pocas las que subsisten ya en nuestro país. Entonces, como ven, ahí preservar la cultura, ¿no? Un tema tan importante como lo es preservar la cultura. Y por el contrario, o yo establecería como contrario a ello, el hecho de la discriminación, ¿no? Obviamente, porque lo que se debe buscar es preservar, ¿no? Que obviamente la generación que se ha venido dando, ¿no? Persista, o es decir, subsista hasta nuestros días y se continúe, ¿no? El uso y disfrute de recursos naturales, recordemos que también por lo regular en las regiones o en los lugares donde se encuentra habitado por comunidades indígenas, ¿verdad? Es muy importante el hecho de tener muy en cuenta la materia ambiental, ¿no? Porque muchas veces también se ven devastados o se han incluido en actos hasta arbitrarios, me refiero a que ha habido deforestación, que se ha acabado con, no solo con vegetación, sino también incluso con el tema de, de ahí de seres vivos, ¿no? De lo que es la fauna. Entonces, este aspecto o estos elementos forman parte de los derechos también de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo a disfrutar de esos recursos naturales. Más que también recursos naturales, recuerden el aspecto o el punto de vista, más bien el tema que señala nuestra Carta Magna, ¿no? Lo que es un ambiente, un medio ambiente adecuado, ¿no? Imagínense, y el hecho, y más si se trata también de comunidad indígena, pues bueno, encuentra un tema gran delicado, de gran delicadeza ahí, no es el hecho de decir, bueno, pues voy a atentar también en contra de ese medio ambiente y los propios recursos naturales de esta región, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el contrario, se debe atender a ese uso, darle la mejor calidad de vida posible, ¿verdad? Preservar la cultura y obviamente el hecho de la determinación de estos pueblos, sin duda alguna, lo hace también de forma muy, lo considera de forma muy especial, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con el hecho de juzgar o de que el propio juzgador emita resolución tomando en cuenta aspectos de la cultura y sobre todo el tema de respeto a derechos humanos o a derechos indígenas, ¿por qué no? Esto prácticamente se vuelve muy enfático el propio Estado mexicano y no solo se lo debe guardar para sí el hecho de tener el conocimiento de respetar esos derechos, sino que debe hacerlo el conocimiento, obviamente, o se sobreentiende, es conocido más bien por las autoridades, ¿no? Porque muchas veces igual se ven muchos actos discriminatorios, ¿no? Entonces, no debiera existir, ¿no? Para eso el propio, señalamos el propio juzgador, pues cuenta, como en el caso que nos ocupa, de protocolo, ¿no? Cuenta con protocolo cuando se ve inmerso el tema de comunidades y pueblos indígenas. Entonces, sin duda alguna, no debería existir aspectos como tales como la discriminación, algunos otros como faltar a los principios procesales, por ejemplo, ¿no? Lo que implique que más allá de que esta persona haya acudido a que se le administre justicia, pues resulte que ahora es víctima del sistema de impartición de justicia, pues sería un tanto hasta ilógico, ¿no? Es decir, si tu Estado mexicano estás como un protector, ¿verdad? De todos estos derechos y pues resulta que no es así, ¿no? Que se llega a violentar los mismos, pues tampoco encuentra razón de ser que esta determinación así lo tomaran las propias autoridades, ¿no? Sino por el contrario, debe de estar muy puntual en la atención de esos derechos que requieren la intervención del Estado mexicano, ¿no? Y al hablar, decíamos, del proceso judicial, ¿verdad? Pues sin duda alguna se ven diversos principios también establecidos ahí, llámese los propios principios procesales, también el tema
del reconocimiento, o más bien el tema de las garantías, ¿verdad?, ante la vulneración de derechos fundamentales. Desde un punto de vista, también atendiendo a lo político, jurídico y cultural, también se deben de adoptar medidas, ¿no?, para que ese tipo de derechos políticos, jurídicos, se les garantice a las personas que pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sin duda alguna no se debe ir contrario a los ordenamientos jurídicos y sobre todo al reconocimiento, pues, de los derechos que asisten a estas personas. No sé si hasta acá hay algún comentario antes de continuar. En cuanto al protocolo, igual puedo hacer un uso de chat. ¿Todo bien? Gabriela, Romelia, ¿todo bien? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo solamente quería comentar una anécdota personal. Sí, adelante, adelante. Este, Cuando trabajaba en una institución, en este caso DIF, me tocaba acudir pues a juzgado para preparar a los menores para sus entrevistas. Y en una ocasión, pues había un pequeño de 5 años que era quien iba a pasar a la entrevista. Y pues el pequeño estaba pues atemorizado y abrazado a las piernas de la mamá. Entonces, pues yo consideré que no era conveniente que se llevara a cabo este proceso porque pues el niño estaba hasta llorando. Entonces, pues no se iba a poder dar la entrevista tal cual. Pero, ya optaron por hacer caso a la indicación que yo di, pero de momento me llaman de nueva cuenta que dice la juez que se iba a llevar a cabo, y pues pasó a la sala el pequeño, y la verdad estuvo llorando todo el tiempo, y pues yo un poco inconforme por la decisión de la juez, pero, pues el niño lloró todo el tiempo, no hubo forma de poder dialogar con él, y pues sí, hablé esta situación con la juez y, pues, a mi parecer, yo creo que no, pues, aquí de alguna manera vulneró los, derechos del interés del menor, a mi consideración, porque considero que, pues, también ellos como quienes imparten justicia, pues, deben de estar sabedores de este tipo de protocolos de actuación, por ejemplo, en este caso que involucran a niños, ¿no? Entonces, pues, ella me decía que hasta a su parecer, consideraba que ni se lo daría porque veía que era un niño mimado. Entonces, yo creo que ella, pues, no tenía, pues, la preparación en este sentido para ver que era un niño que estaba, pues, ansioso, temeroso. Entonces, siento que a veces las mismas autoridades no aplican este tipo de protocolos y hacen valer, pues, los derechos de las personas y pues se vulneran, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario al respecto, que yo creo que todos ellos deberían de estar, pero bien, informados y capacitados en este sentido con todos los protocolos. Gracias. No, gracias a usted. Y la verdad, muy bien atinada la participación y le agradezco. Fíjese qué importante, ¿no? Ese es lo que acaba de mencionar. Por un lado, el aspecto de profesionalización también, ¿no? Yo miraría también por ese lado, el hecho de que conozcan de protocolos, sobre todo quienes imparten justicia. Fíjense que adopten esta postura, ¿no? ¿Se imaginan que adoptaran esta postura como el caso que comenta, siendo que pues hay un sentido ahí por parte de quienes acuden ante estos órganos jurisdiccionales, hay un sentido de decir, bueno, tengo confianza, ¿verdad?, que en este sistema de justicia, que pues bueno, yo acudo con una pretensión, por ejemplo, de acuerdo, obviamente, al tema que se esté ventilando, y más si se encuentra de por medio un menor, como en el caso que nos refiere. Imagínense que incluso hasta yo llegaría a pensar en el grado de de gran impacto que puede ser para el menor, obviamente, hasta un aspecto hasta psicológico, ¿no?
el hecho de tenerlo ahí presente y decir no y que se aferre, ¿no? En este caso, el órgano jurisdiccional, que es así prácticamente porque lo digo yo, que soy la jueza, un ejemplo, ¿no? Entonces, oye, pero atendiendo a protocolo, ¿no? Y atendiendo al interés superior, ¿no? Oye, pues hay que privilegiarlo, ¿no? Al menor, ¿no? Hay que velar por sus intereses. Caso contrario a todo lo que está, a lo que comentó de lo que se dio, ¿no? En ese tipo de situación. Entonces, ahí imagínense, si va uno con el hecho, el sentido de tener esa confianza, ¿no? En la impartición de justicia y se encuentra con esta falta de acercamiento por parte del órgano jurisdiccional ante protocolos que deben conocer para poderse conducir en esa impartición de justicia, pues imagínense el grado de responsabilidad, en este caso de irresponsabilidad en el conocimiento pues bueno, en la afectación también grave a derechos, ¿no? Que hay en ese sentido. Entonces, pues prácticamente dónde queda esa, esa impartición, ¿no? de justicia. Entonces, se le resta, ¿no? Ahí tanto hasta la credibilidad y el hecho de decir, bueno, ¿y si para qué acudo? Si al final del camino, pues resulto más vulnerado en mis derechos que a como estaba, ¿no? Entonces prácticamente yo hasta lo considero un tanto, más lesivo, ¿no? El hecho de que se encuentre con un tipo de actuación por parte de operadores de justicia como el que comenta. Entonces sí requiere, sí es como dijera alarmante, ¿no? Sí es alarmante el hecho de que pues muchas veces se tenga un desconocimiento o un acercamiento, falta de acercamiento a protocolos, ¿no? Para poder juzgar con, llámese perspectiva de género, en temas de no discriminación o cuando se ven de por medio personas menores de edad, ¿no? Si aún así siendo mayores de edad las personas que se encuentren sujetas a un proceso, imagínense el grado de responsabilidad que se adquiere tanto como servidor público, ¿verdad? Y así como autoridades que intervengan en el mismo, más si se trata de tema de menor edad, un tema tan delicado, ¿no? Entonces, pues sí, es un tanto bastante reprochable y lamentable, sobre todo, ¿no? Esa actuación por parte de juzgadoras o juzgadores. Bien, pues sí, es esta la importancia sobre todo del conocer estos protocolos. Bueno, esto de un punto de vista, digamos, atendiendo a la postura de los juzgadores. Ahora, vámonos a la otra perspectiva, lo que sería para nosotros, ¿no? Quienes no nos desempeñamos como juzgador, como órgano jurisdiccional, y podríamos decir, ok, ya usted me dijo que, pues bueno, los protocolos, de qué se toma en consideración, por ejemplo, qué implica un tipo de protocolo, qué es lo que se busca, ¿verdad? Con la implementación de los mismos, ok. Pero eso es como si yo fuera el órgano jurisdiccional. Pero en este caso, que no me desempeño como órgano jurisdiccional, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo abordo? ¿Desde qué perspectiva? Ok, vamos a suponer en el caso que nos desempeñemos como abogados litigantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo retomarlo? El decir, ok, su señoría, atendiendo a protocolo por ejemplo, juzgar con perspectiva de género, se está ante violación a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O no se está siguiendo el protocolo que establece lo siguiente, ¿no? Entonces se puede hacer esa intervención, ¿verdad? Haciendo una especie de precisión de por qué no es procedente esa actuación. Oiga, pues está ante el desconocimiento de lo que establece el propio protocolo, que va con miras a establecer lo siguiente y se le hace ese pronunciamiento, ¿no? Es también para eso la importancia de que retomarlo de este punto de vista, que quienes no nos desempeñemos como un órgano jurisdiccional, el tener ese conocimiento para poder invocar, ¿no? Para poderlo hacer mención, ¿no? Es decir, tener esa participación, levantar la mano y, oiga, pues con todo respeto, ¿no? El protocolo establece esto y tal parece que no se le está dando cumplimiento, siendo que existe una obligatoriedad por parte de este órgano jurisdiccional, el velar y sobre todo la observancia de los mismos, ¿no? Una observancia muy tajante en cuanto a esos protocolos y sin embargo, pues bueno, se está estableciendo ahí una violación grave, ¿no? A esos derechos, ¿no? De mi representada, mi representado, en fin, para hacer esa mención, ¿no? Incluso ven que ahora con el tema de este sistema de justicia, incluso con la situación de tecnología y demás, y que pues obviamente las audiencias quedan grabadas, y pues qué mejor que sirva de sentar ahí un precedente, el decir, bueno, hasta queda registrado el hecho de mi intervención y que al final del camino, si el propio órgano jurisdiccional determinó no
valorar lo que yo mencioné, ¿verdad? Lo que hice referencia o lo que mi fundamentación, ¿verdad? Pues bueno, queda grabado, ¿verdad? Queda constancia de ello, queda un soporte y el día de mañana, pues obviamente yo al presentar, al interponer algún medio de impugnación, pues bueno, se puede retomar y el órgano, en este caso superior jerárquico, puede retomar esta parte, ¿verdad? Rescatar el hecho de que se hizo precisión, ¿no? Se hizo precisión de lo que establecen los protocolos y aduciendo obviamente que me asiste la razón, ¿no? Por eso es también importancia que no solamente, si bien es cierto, es indispensable, sí o sí o sí, que conozcan de esos protocolos quienes imparten justicia. También, por otro lado, el punto de vista de quienes se dediquen o tengan funciones de abogados postulantes, por supuesto, ¿verdad? Porque esto sirve para estar al tanto, ¿verdad? De que si se están llevando a cabo la aplicabilidad de estos protocolos, que es a los que se deben de ajustar precisamente esos órganos jurisdiccionales, ¿ok? Y sobre todo este tema de que lo que establece el propio, en el tema de discriminación más bien, lo que establece ya este propio artículo primero constitucional, de nuestra Constitución Federal me refiero a ella, en cuanto a si se hace una distinción por razón de género, algunas de las circunstancias que establece ahí nuestra propia Constitución, ¿no? Entonces, estar muy atentos a esa vulneración a derechos humanos, ¿verdad? Porque esto también implica, obviamente, se ve es un tema muy, que sea como recurrente, ¿no? Bien sea por las propias autoridades, incluso en la administración y impartición de justicia y otro tipo de autoridades como lo que referíamos cuando son actos de tortura, por ejemplo, que se extralimitan, también hay otro aspecto ya a considerar, ¿no? Incluso, pues muchas veces las actuaciones, retomando el tema de tortura, muchas veces las actuaciones, pues, de los cuerpos policiales, pues, se viene abajo, ¿no? Esa actuación y por el contrario, ya le fincan responsabilidad a estos servidores públicos por el hecho precisamente de no contar con el conocimiento o aún así contándolo con ese conocimiento, pues hacen caso omiso, ¿no? Y se extralimitan en sus funciones. ¿Y qué es lo que pasa ya con este protocolo? ¿Cómo lo aplica o lo inaplica más bien sobre estos temas el órgano jurisdiccional y no toma en consideración esos aspectos, ¿no? Sino que, pues bueno, ahí es donde nosotros debemos estar atentos para hacer la precisión correspondiente. Es por eso que yo hago también hincapié en el hecho de que estos protocolos deben uno, sí, tener el grado de profesionalización, ¿verdad? Quienes impartan justicia en apego a protocolos de actuación, y no solo a protocolos, sino que obviamente a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y aunado a esto, el resto de la colectividad también estar en el entendido, ¿verdad? De, aunque sea los alcances, ¿no? Quizás no se tenga, vamos a suponer, para toda la sociedad que a lo mejor no tiene una formación netamente de jurídica o del punto de vista del licenciado en Derecho, pero pues mínimo tener este conocimiento de que pues se deben de ajustar a ordenamientos, a protocolos, ¿verdad? Quienes impartan justicia. Es decir, oye, tu actuación debe estar basado y fundamentado en, llámese documentos como es un marco jurídico o bien protocolos de actuación, ¿no? Es decir, nada de que es que yo creí y yo pensé y pues considero que no, es atendiendo a lo que realmente se encuentra establecido, a lo que el propio legislador ha señalado, ¿verdad? Es decir, al marco legal, ¿no? Y no simplemente a simples subjetividades o al que no, es que yo quiero, como en el caso que nos ejemplifica, ¿no? No, yo quiero que esté presente, es que yo no es por un simple querer, es de acuerdo a actuación, de acuerdo a lo que se ha establecido. Entonces, no es una especie de que quede a expensas o a libertad del propio órgano jurisdiccional, no, simplemente que hay que ajustarse a lo establecido prácticamente en el marco jurídico, ¿no? Es ahí donde radica la esencia también de comprender estos temas y sobre todo ya si estamos obviamente en un ámbito del conocimiento de orden legal, ¿no? Es decir, una formación profesional del ámbito jurídico, pues con mucho mayor razón conocer los alcances, ¿no? Y sobre todo hasta dónde les permite estos protocolos y ahí donde se encuentra radicada ya en esencia la obligatoriedad de los órganos jurisdiccionales. Esa es la intención
el hecho de proyectar este tipo de protocolos, ¿verdad? Sobre todo enfocado a la obligatoriedad de las y los jueces, ¿no? No sé si hasta ahí algún comentario, compañeras, compañeros, maestro, algo que comentar. Pues como, doctor, como usted dice, ¿no? Este tipo de protocolos es importante también verlos nosotros, no desde la perspectiva como parte de los impartidores de justicia, pero sí como aquellos que tenemos que acercarnos a estos impartidores de justicia y ante el inadecuado uso del ejercicio de sus funciones o alterando el adecuado principio de la aplicación de justicia, hacerlos saber y hacerlos valer. Así es, maestro, sobre todo esa parte de hacerlos valer, ¿no? Porque pues muchas veces se está ante la inaplicabilidad de los mismos, ¿no? Y pues bueno, se sobreentiende que por parte de estas autoridades pues están para prácticamente ser garantes de los mismos, ¿no? Y pues evitar ante todo algún tipo de acto contrario a las disposiciones normativas o a los propios protocolos, ¿no? Sobre los cuales deben fundamentar o basar el ejercicio de sus funciones que tienen conferidas de acuerdo al marco legal, ¿no? Sería ahí la precisión, compañeras, compañeros. No sé si alguien tiene algún comentario más que precisar, que señalar. Pues al parecer creo que no, doctor. Ok, maestro.